Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, por favor, sí. ¿Qué tal? Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir. Déjenme compartirles. Listo. A ver, vamos a analizar la última parte de los sujetadores que nos había faltado la clase anterior para poder avanzar a lo que sería Zenners y finalizar lo que sería el capítulo 2. Por favor, vamos a ver, ayúdame. A ver, Edwin Rea. Sí, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Verás, vamos a analizar contigo esta parte de los sujetadores. Ya, verás, es el mismo ejercicio que habíamos visto en la última clase, solo que la diferencia es que vamos a considerar un diodo de silicio. ¿Cuál es el voltaje de barrera para el diodo de silicio? 0.7 voltios. Ya, muy bien. Ya, ese era silicio, ¿no es cierto? Es el más común y es el que la mayoría de ejercicios estamos haciendo. Bueno, te vuelvo a preguntar, el del germanio, ¿te acuerdas? Solo para germanio. Ese era 0.3 voltios. Muy bien. Y el otro, ya sin el arsenuro de galio, que también habíamos conversado desde el inicio. ¿Cuánto Ese era? era 1.2 voltios. Listo. Chévere. Ya. Entonces, en este caso, estamos diciendo que es de silicio. Entonces, 0.7 voltios. Ya. Algo que habíamos hablado de los sujetadores es que en sí no varía, o sea, no es que nos afecte la señal, no es como en los recortadores que sí teníamos como su nombre lo dice, un recorte de, o bien sea el semiciclo positivo o el negativo. En este caso, los sujetadores lo que nos hacen es, como quien dice, desplazarnos la señal en un nivel, en un tipo de offset que se llama. O sea, en un nivel para arriba o para abajo, es desplazar la señal, pero se mantiene. ¿En qué sentido se mantiene? Si tú ves acá el semiciclo positivo, déjame cambiar de color. El semiciclo positivo tiene una amplitud, por decirlo, de 10, ¿no es cierto? Semiciclo negativo de menos 20. Si hablamos de pico a pico, ¿cuánto tendríamos? ¿Qué valor tendríamos ahí de pico a pico? Serían 30 voltios. Muy bien, listo. Entonces, si decimos que los sujetadores no varían esto, yo voy a tener estos 30 voltios en mi salida, solo que mi salida en este caso, como la ves acá, está desplazada a un 4.3 voltios. Eso vamos a analizar de dónde sale este 4.3, pero si te das cuenta de aquí, acá, yo sigo manteniendo mis 30 voltios. ¿Claro esa parte de los sujetadores, Edwin? Sí, profe. Ya, bueno, si está claro esa parte, ahora sí, analicemos qué pasa. ¿Cómo analizamos? Debemos analizar el primer ciclo, lo que no está acá, como la parte en que se carga el capacitor, eso habíamos analizado. Como es un tiempo tan pequeño, entonces es instantáneo. ¿Qué también consideramos? Es que la parte de la carga del capacitor, como habíamos visto en los filtros, que el tau, que era igual a R por C, tiene que ser muy grande para que se descargue lo más lento posible el capacitor, ¿sí? O sea, llega, se carga el capacitor y no se vuelva a descargar por las mismas. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar contigo. Mira, cuando este esté polarizado directamente,
Cuando el diodo que está en la figura esté polarizado directamente, ¿cómo se comportaba el diodo de manera ideal? Sería un circuito cerrado. Exacto. Ya esto es ideal, ¿no es cierto? Ideal. Ya. Y para el análisis, ahora que vamos a considerar ya no un diodo ideal, sino un diodo de silicio, aquí prácticamente lo consideramos como que fuera la fuentecita, que hablamos del valor de 0,7. Ya. Eso es lo que tú vas a tener aquí. Si te das cuenta, aquí lo que tú tienes es la fuentecita. O sea, ya no estamos considerando un cortocircuito, sino la fuentecita y podríamos decirlo un cortocircuito para considerarlo la polarización directa. Sí. Si tú haces el análisis, analicemos aquí el voltaje de salida. ¿A qué vendría a ser igual? El V sub 0. A ver, el B sub 0 sería igual. Te borro ahorita los gráficos estos. Solo en esta partecita enfoquémonos. ¿A qué sería el V sub 0? Entonces el B sub 0 es igual a menos BC. Estoy yendo para acá. Solo analizar aquí. No le veas Sí, ese lado de ella. entonces sería... Solo ahí. Prácticamente te lo paso acá. Tienes una fuentecita de 0,7, que era lo del diodo. Y tienes otra fuente, perdón, así, menos de 5 voltios. Y tienes bueno, aquí sería la carga, la RL, y aquí yo quiero saber mi voltaje de salida. Entonces, simplemente aquí tienes más, menos, menos, más. ¿Cómo harías con esas dos fuentes? sí, entonces ahí nos queda que se resta 5 menos 0,7. Exacto. 5 menos 0,7. Muy bien. Entonces, sí está claro cómo sale el análisis. Ahí nos aparece ese 4,3 voltios. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, este es nuestro voltaje de salida cuando el diodo está polarizado directamente. Ese va a ser nuestro nivel de offset o nuestro nivel de referencia. Como les decía aquí, en la señal original, el offset es igual a 0 voltios. O sea, no hay desplazamiento de la señal. Ahora, ¿qué quiere decir que yo tengo un offset de 4,3? Quiere decir que mi referencia va a empezar en 4,3. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí, Edwin? Sí, profe. Bueno, igual, como les decía, yo les voy a tratar de hacer interactuar de uno en uno, igual les estoy anotando, pero la idea es que no solo converse con Edwin en este momento. Si alguien tiene alguna duda, lo pregunta y lo vamos resolviendo, ¿sí? O sea, todos tienen que comprender esta parte y tenerla clara. Si tienen alguna pregunta, igual lo van a... Yo me he de referir así, Edwin, o sea, una conversación entre dos, pero no quiere decir que los demás están fuera, sino es para interactuar y poder esperar igual alguna respuesta de Edwin y también para que de su lado igual si es que sale alguna inquietud digan no, disculpen esta parte o interactúan igual con nosotros, ¿sí? Hice una pregunta. Dale, Lenny, te escucho. ¿Cómo nos había dicho del offset que comenzaba con 4.3? Sí, en este momento sí le comprendiste dónde salía este 4,3. Esa Sí, parte sí está clara. sí, Ya. Ahora lo que estamos analizando aquí es en polarización directa. Permíteme ahorita analizamos en polarización inversa qué es lo que va a suceder y de ahí ya me dices si es que queda alguna duda, ¿ya? Porque todavía no hemos ok. analizado esta parte de acá Profe, una arriba. pregunta. Sí, sí, Eh, dime. Siempre es recomendación iniciar por polarización directa. Para el análisis del circuito, sí, porque de esta manera nosotros vamos a analizar qué está sucediendo con el capacitor. O sea, lo que nos interesa y lo que debemos comprender es que este capacitor se va a cargar hasta un valor dado. Pero, ¿qué valor es el que se va a cargar? Entonces, en este momento lo vamos a analizar. Por eso es que partimos. Ahorita estamos obteniendo este valor de 4,3. Vamos ahorita a conversar sobre cómo se carga el capacitor y de ahí sí analizamos en polarización inversa. ¿Sí?
Sí, profe. Ok, ya. Una vez que está cargado, bueno, ya tenemos este 4.3 que sería nuestro offset. Vamos a analizar ahora sí, Edwin, sigues ahí. Edwin, vamos a analizar qué está pasando de este lado de acá. ¿Qué está pasando de este lado? De este lado yo tengo mi semiciclo negativo. Entonces tengo mi negativo, positivo. Y quisiera saber ahí sí, el voltaje del capacitor. ¿Cómo lo plantearíamos cómo lo plantearíamos a través de ecuaciones? Sería una ley de voltajes de Kirchhoff. Exacto. Bueno, inicialmente les había pedido que igual, bueno, revisen las leyes de Kirchhoff, eso es circuitos y creo que algunos están viendo a la par, pero no son, como lo ven, no estamos viendo circuitos tan complejos. Entonces, analizando por la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿cómo sería el valor? Tendríamos, Ya, dime, te voy rayando yo ajá, aquí. sí, a ver, entonces el voltaje del capacitor es igual a menos 0,7 más 5, perdón, más 20. Y ya, sería 24.3. Ajá. ¿Estás bien? Digamos, pero para los demás compañeros, bueno, lo que hizo Edwin es analizar desde aquí. No podrían analizar de acá de la fuente igual, como gustan, porque igual todas las fuentes están en serie. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? El voltaje del capacitor, como le dije, venimos por este lado. ¿Cuál es la primera fuente que llega? Llega una negativa, menos 0.7. Paso a esta fuente, ¿qué signo tengo? Positivo, más 0.5. Aquí está el menos 0.7 más 0.5. Vengo, sigo el camino por acá. Tengo positivo, entonces más 20. Y si somos 25 menos 0.7, tengo 24.3. Muy bien ahí. Ahora sí. Como dijimos, en estos sujetadores se asume que la carga del capacitor y la descarga es un tiempo muy, muy elevado. Entonces, el capacitor prácticamente se considera que siempre estará cargado. ¿A qué valor? Al que acabamos de calcular, a 24.3. Ya. Cuando llega la polarización inversa del diodo, claro, es con eso, polarización inversa. Bueno, si seguimos haciendo la curvita para tenerla claro, porque vamos a entrar a TVJ y también vamos a utilizar un poquito estas curvas. Polarización directa, polarización inversa, y esta parte de acá era la región del seno. Eso ya vamos a hablar luego. En polarización inversa no hay más que circuito abierto. ¿Sí? En polarización directa era lo que teníamos el cortocircuito y asumíamos idealmente, y de forma, por decirlo, la segunda aproximación era 0,7 más un cortocircuito, pero eso es en polarización directa. En polarización inversa, circuito abierto, ¿sí? Que es, perdón, desde aquí más o menos, desde lo que está aquí hasta antes de llegar a la zona de polarización. Entonces, si consideramos polarización inversa, estamos asumiendo aquí el circuito abierto, como lo vemos aquí. ¿Y qué voltaje tendríamos allí a la salida? Edwin. El voltaje de la salida sería en la parte del circuito abierto, ¿verdad? ¿El circuito abierto? Olvídate de esto. Si está circuito abierto es como que no tuvieras esto. Ya te olvidaste de esta partecita. Sería, Solo ves, tienes esta fuente de acá y el voltaje del capacitor. entonces sería los menos, a ver, no, sí, sería 24,3 más 10, 34.3. Estamos teniendo este voltaje de acá.
Entonces nuestra señal, cuando la fuente tenga un voltaje, el semiciclo positivo, tendrá un valor de 34.3. Cuando llegue el semiciclo negativo, tendrá el valor de 4,3. Y lo que decíamos, si hablamos de esta señal de este pico a este pico, mantendrá los 30 voltios que originalmente tenía nuestra señal de entrada. Sí. Solo que la función de esta fuentecita es como quien dice aumentar el offset a un valor, si fuera ideal, a un valor de 5, como ya no consideramos que fuera ideal, a un valor de 4,3. Y mi señal sigue siendo cuadrada. Igual aplicaría para una señal triangular, para una señal sinusoidal. Ahora sí, de pronto, alguien que tenga alguna pregunta. Gracias, Edwin. Te agradezco. Dije, buenas. Sí, Brando. Profe, disculpe, yo no entendí muy bien eso del offset. O sea, ¿cuándo consideramos el offset? ¿En todos los ejercicios o cómo? No entendí eso. Primero, analizamos. Déjame ver por aquí. Ya, a ver, habíamos analizado que primero tenemos que analizar como que fuera polarización directa. ¿Qué está pasando con el diodo? ¿Cuándo se polariza directamente? Cuando tenemos la juntura, un valor positivo, negativo, al valor del diodo aquí. Inge, disculpe, ¿por qué ahí no le tomo en cuenta los 20 voltios para hacer la sumatoria? ¿Dónde, perdón? Armando. Dije una pregunta. Sí. Sí, Armando. En caso de que la fuente estará dando la vuelta, sea menos 5, la fuente de C, menos 5 sería, o sea, que esté cambiado de signo, entonces el offset estaría desde abajo. ¿Cómo estaría desde abajo? Sería menos 5 más los, en ese caso sería por acá. Si es que estuviera tal como está, sería desde, a ver, veamos el caso que tú me estás diciendo. Hagámosle con el simulador, esta partecita, para que. Profe, una pregunta antes de que haga el simulador. Sí. ¿Cómo elegimos la polaridad del capacitor? Porque, bueno, o sea, como yo no sabía muy bien cómo elegirle, busqué en internet la simbología del capacitor y según esta simbología, el positivo es al otro lado. Y si es que le pongo así, ya cambia, no me salen los cálculos. ¿Cómo lo elijo ahí la polaridad? Ajá, y según el análisis que le hace, ahí le pone errores. El capacitor va a estar, como te digo, claro, la analogía es así. Pero tú lo que tienes aquí en esta parte es que el capacitor bueno, aquí en polarización directa, lo que va a hacer es cargarte. ¿Hasta qué valor? Si tú ves el símbolo que se respeta aquí, o sea, para la nomenclatura del capacitor, sería el flujo de la corriente. En este caso, este está viaja de negativo a positivo, de negativo a positivo. Entonces, si está viajando en este sentido, quiere decir que está polarizado de esta manera. De negativo a positivo. Es un poco más por la nomenclatura de la corriente. ¿Sí? Si yo en cambio tuviera... Sí, dime. Confundí con la simbología porque Sí, ahí está mal. En realidad debería ser el capacitor aquí así. O sea, sí estás en lo correcto, porque si yo pongo un capacitor de esta manera, estoy hablando que es un capacitor, se llama electrolítico, y que tienen polaridad, y que hay que respetar el positivo con el negativo. Pero en sí aquí debería ser recto. ¿Sí? Para que no... Y también, profe, de 0 a T1, ¿tendríamos también los 34.3 voltios o de ese intervalo no? Aquí, de 0 a 10 voltios. Ajá, En el primer intervalo, lo que decíamos al inicio,
es que se considera la parte de carga del capacitor. O sea, este no se analiza porque es tan estamos hablando de que son periodos tan pequeños que en esta parte no se le considera que el capacitor va a entrar en una zona de carga. Entonces, por eso el análisis empieza desde el semiciclo negativo. Listo, profe, muchas gracias. Inge, disculpe, ¿por qué en la polarización directa no le toma en cuenta los 20 voltios por el voltaje de salida? La polarización directa. Ya. Tú tienes aquí el capacitor. El capacitor, ¿cómo se comporta? Habíamos visto, hagamos acá, cómo se comporta en corriente. Déjame te regreso unas cuantas diapositivas. No habíamos hablado de filtros. Ya, en este caso, esta partecita quería regresar. ¿Cómo se comporta? Lo que tú tienes ahí es, aunque es una señal así cuadrada, prácticamente es un nivel de C, ¿no es cierto? Tú lo que tienes ahí es que el capacitor en ese momento se está comportando como un circuito abierto. Tenemos de esta manera, se está comportando como un circuito abierto, pero en este momento el capacitor se está cargando. Por ejemplo, aquí tienes las fuentes, la fuente y la fuente de aquí. Entonces lo que pasa aquí es que es como que tuviera solo una fuente. Una fuente, si sumas las fuentes y tienes un capacitor. ¿Qué efecto va a producir allí en DC? Está como un circuito abierto, pero en cambio el capacitor está empezando a cargarse. Como ustedes saben, el capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico. Entonces, una vez que tú ya le quitas la fuente, el capacitor va a funcionar como una pequeña pila. Entonces, esta pila, como una pequeña pila o ya como una fuente. Pero este capacitor va a estar cargado y va a estar descargándose, lo que hablábamos de la constante del tiempo, hasta un punto en el que llega a ser cero. ¿Sí? 0 voltios. Lo que decíamos que para el análisis, como estos tiempos son muy largos, entonces consideramos que viene aquí nuestra señal así, digamos, y no se descarga nada. Entonces llega el siguiente ciclo, se vuelve a cargar, eso habíamos visto en filtros, que pasaba así de esta manera. Pero ya para el análisis consideramos como que fuera, cuando se abre aquí el circuito, como que esto fuera una fuentecita de ese valor. No sé si quedó ahí claro esa parte. Sí, gracias. Ya, chévere. Buena pregunta. Eso es, digamos que eso es lo más interesante de la parte de sujetadores. Conocer el tema de la carga y descarga del capacitor, o sea, tenerla clara. O sea, como es lógico, si se carga, este capacitor va a haber un tiempo en que termine de descargarse. Pero este tiempo lo que se procura es que sea un tiempo muy largo. O sea, que ni medio llega a una señal, vuelva a la otra, ya le cargue y empiece a estar. Prácticamente se considera como una fuentecita quieta. Sí. Sí, sí. Tú me preguntabas, perdón, Armando, creo que estaba preguntando sobre qué pasaría si en este caso cambiamos la fuentecita. O sea, lo ponemos esta ya no positiva, sino negativa. Sí. Lo que vamos a tener en este caso es un tipo de señal. En este caso sí sería este 5 voltios y a ver, si lo consideraríamos idealmente, nuestra señal llegaría hasta los menos 5 voltios, ideal. Llegaría hasta los menos 5 voltios. Y como decimos que no debe afectar, o sea, el sujetador no afecta la señal máxima, tendríamos hasta 25 voltios. Perdón, menos así, perdón.
Iríamos desde menos 5 hasta 25. Si vemos aquí, de esto, de la parte de aquí, de este positivo hasta el menos 5, vamos a seguir manteniendo nuestros 30 voltios. ¿Sí? Y si fuera, esto sería ideal. Y si fuera, considerando la fuentecita, tendríamos aquí nuestro 0,7. Tendríamos aquí menos más 5 voltios. Y el mismo análisis, en este caso sería menos 5,7. Entonces, mi señal iría hasta menos 5,7 voltios. Y de ahí para arriba iría hasta 24,3. ¿Sí? No sé si quedó claro esta parte. Sí, Esto igual lo que estaba, perdón, en la siguiente diapositiva. Aquí analizamos paso a paso el tema de la carga y descarga. Ya, estos son los sujetadores. Igual esto les voy a pedir que, bueno, que revisen un poquito más. Bueno, son los... Habíamos, a ver, esto habíamos analizado al inicio. Era cuando igual el capacitor se va a cargar hasta un voltaje B. Entonces se va a desplazar B más B menos 2B. De esta manera, tal como está interpretado. Lo que sí, como dijo el compañero, aquí analizamos así. No hablemos de electrolíticos para no confundirnos. Solo como un capacitor. Ya, muy en cuenta, bueno, la siguiente clase voy a tratar de sacar algunos dispositivos para verlos físicamente y tener en cuenta lo que son los capacitores electrolíticos, que ellos sí tienen un tipo de polaridad y hay que respetarla, si no, se chicharran o explotan esos capacitores. Sí, teníamos el caso, aquí si invertimos el diodo, aquí en comparación con esta, solo simplemente estamos invirtiendo el diodo, igual el capacitor se carga hasta un valor B. Y en el semiciclo, a ver, semiciclo positivo, tendríamos hasta 2B. ¿Sí? Este es, a ver, ¿cuál es el que acabamos de hacer? Este es el que acabamos de revisar. Prácticamente se sube hasta un offset, que es el valor del B1, idealmente. Igual yo sigo manteniendo mi voltaje de salida, el que tenga a mi entrada. Igual si yo invierto el diodo, en cambio voy a tener este tipo de señal. Y esta era la pregunta que decían, ¿qué pasa si cambio tal como tengo el circuito, cambio la fuente? Esto igual lo podrían simular. Yo iba a hacerle la simulación, pero aquí han estado las gráficas. No sé si queda claro esta partecita. Sí, Brandon. Profe, disculpe, yo no sé si entendí bien, pero en el semiciclo positivo del análisis de nuestro voltaje de entrada, se toma como que se descarga el capacitor y luego se descarga en el semiciclo negativo, ¿o cómo era esa convención, profe? En el primer semiciclo lo que se considera es que el capacitor se va a cargar. O sea, por eso el análisis no empezaba desde... Permíteme proceder. El análisis empezaba desde que el diodo se polarice. Desde que el diodo se polarice directamente y no se considera el primer semiciclo. Como les digo, estos T1 son tan pequeños que en realidad se ven con el osciloscopio. O sea, si vieran las prácticas reales, los vieran con el osciloscopio. Pero el primer intervalo, cuando el capacitor se carga, ese no lo van a ver porque es tan instantáneo
empiezan a ver ustedes este tipo de señal. O sea, ya directamente de aquí para allá. ¿Sí? No sé si eso contestó la pregunta, perdón. Sí, profe, muchas gracias. Chévere. Listo. Vamos a avanzar ahorita a la parte de los Zener, que es lo que 2.3, ¿dónde está? Vamos a hablar de los diodos Zener. Igual mi idea es ver en esta clase si empezamos a hablar un poco de los TVJ de manera general, pero tenemos que abordar esta parte de los diodos Zener y analizar el CI, significa circuito integrado. Vamos a conversar sobre los circuitos integrados. Hay uno en específico que van a ustedes a realizar en las prácticas, que es el LM317A, que tiene hasta una formulita para poder calcular el voltaje de salida. Pero lo importante, como les digo, empezamos desde aquí. Hablábamos que el diodo Zener, esto hemos hablado desde el inicio cuando conversamos acerca de los tipos de diodo, hablamos que el diodo Zener trabajaba en esta parte, en la de ruptura. Ruptura o la zona que se llamaba igual la zona del Zener. O sea, de ahí sale su nombre. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia? Como decíamos, los diodos tienen prácticamente la misma funcionalidad. Aquí, polarización directa. El diodo se comporta de esta manera, igual con la fuentecita de 0,7. Polarización inversa. Circuito abierto. Y la diferencia con el Zener, ahí sí es muy interesante tener en cuenta esto. La diferencia con el Zener es que el Zener sí va a conducir en esta zona de ruptura. A diferencia de los diodos de silicio, de germanio. O sea, bueno, la composición es la misma, silicio, germanio. Pero a diferencia de los diodos que estábamos viendo, por decirlos estos diodos así, que llegan a la zona de ruptura, a la zona del Zener, y prácticamente se destruyen, se dañan, se queman, se funden. Esa es la parte, la característica. No sé si queda clara esa parte. O sea, si analizamos el diodo Zener en estas dos etapas aquí, en polarización directa y en polarización inversa, sigue manteniendo la misma característica del diodo, sino que cuando llega al voltaje de ruptura, que está definido por el voltaje Zener, en los diodos Zener dicen, por ejemplo, este diodo Zener es de 4 voltios. O sea, ya nos indica el voltaje de ruptura del Zener. Entonces, en ese caso, esos 4 voltios serán el voltaje que yo voy a tener aquí. O sea, mi diodo Zener se va a comportar como una fuentecita del valor del voltaje. No sé si está clara esa parte. Una pregunta. Sí, Lenny. ¿Se puede similar un Zener con los diodos normales, poniendo tal vez 2 diodos juntos o con alguna combinación, o no se puede? No, como te digo, los diodos normales, lo que llegan es, o sea, si tú a un diodo normal le pones su voltaje de ruptura, simplemente se va a dañar. O sea, en el simulador incluso te va a permitir, sí te permite graficar esta forma de onda así. Pero en la práctica, tú si pones 2, 3, 4 diodos, más o menos lo que te entendí es, digo, si yo pongo aquí así, otro diodo, entonces ya sería aquí 1.4. Eso creo que me quisiste decir. Y si le pongo otro diodo acá, sería 2.1. O sea, lo que tú dices tiene razón. O sea, si yo pongo diodos en serie, el voltaje que yo voy a tener cuando estos diodos estén polarizados directamente va a ser la suma de todos los voltajes de los 0,7, 0,7, 0,7. Pero en aplicaciones donde ya son, ya hablamos de regularización, se utiliza estos diodos Zener. ¿Por qué? Porque ya, o sea, estos sí ya te vienen definidos para un voltaje establecido. Entonces, si tú a tu circuito, por ejemplo, pones aquí un diodo Zener que diga 4 voltios. Y tú a tu circuito le pones 5 voltios. Este te va a seguir manteniendo los 4 voltios. O sea, esa es la parte
déjame ver. Hemos hablado así. Alterna. Veníamos con los rectificadores, que aquí sí van los diodos. Rectificador de media onda, de onda completa. Conversamos acerca de los filtros. Aquí era el capacitor. El filtro. Y veníamos a esta parte que vamos a ver, la regularización. Y aquí entran los Zener. Si tú quieres mantener una fuente, o sea, realizar una fuente, llegas con el paso de rectificación, vas al filtrado y tendrías que tener de ley un Zener. Pero lo que tú dices, o sea, si yo quisiera hacer un circuito de esa manera, lo podría hacer. O sea, lo podría hacer así. Pero ahí tendríamos que analizar qué corriente está fluyendo a través de los diodos y todo lo demás. O sea, todo lo que hemos hecho. Para mantener, y en este caso, ¿sabes? Lo que pasa es que tú vas a tener el voltaje, por ejemplo, aquí el 1.4 voltios, solo cuando tengas el semiciclo positivo. O sea, vas a tener igual una fuente de 1,4 y de ahí se te va a ir a 0. Porque llega el semiciclo negativo de la señal y tendrías el 0. No tienes, o sea, tienes lo que tienes ahí sería un recortador. O sea, porque igual ahí estás rectificando la mitad de la onda. Estarías en la parte de acá, de rectificación. Te faltaría igual la parte de filtrado y la parte de regularización. No sé si quedó claro ahí, Lenny. Sí, gracias. Ya. Entonces, para analizar ahorita este circuito, por favor, vamos con... Fabricio Picta. Fabricio. Sí, profe. Buenas tardes. Ya, listo. Verás, ahora compártenos tú la pantalla y vamos a... Si quieres, tómale un pantallazo de esta parte para irle poniendo en tu pizarra. Ya La herramienta de recortes. Ya. Compártenos tu pizarra o un documento ahí. ahí tal vez. Exacto. Ya. Cópiale ahí. Puedes copiarle, creo. Vele si te permite lo que le hiciste el pantallazo para no volver a hacer los Es grafiquitos que y todo eso. le tomé con el profe, ya le dibujo. Ah, ya. Profe, no sé si podría compartir de nuevo para tomar un pantallazo. O verás, igual yo te voy diciendo y tú me vas respondiendo para ir haciéndole aquí mismo, ¿ya? Ya va. ¿Sí, Fabricio? Sí. Ya verás. Entonces aquí nos pide que determinemos los voltajes de referencia. En esta red, estos voltajes van a ser el V sub 0 y el V sub 02. Ten en cuenta que aquí lo que...
Dice que determine los voltajes de referencias provistos. Primero nos dice que determinemos estos B sub 0, B sub 0, 2. De ahí nos dice que determinemos la corriente que atraviesa el LED. Aquí tenemos un LED blanco. Entonces la corriente, esta corriente va a ser la misma que fluye como está en serie. Va a ser la misma que fluye por la R. Por acá, por este de silicio. Por el otro zener de 3.3. ¿Y qué más dice? Potencia suministrada por la fuente y cuánto consume el LED en comparación con el zener. Aquí esta era la nomenclatura que habíamos conversado. Es como que yo tuviera una fuentecita así de 40. O sea, sí. Para revisar, es como que yo tuviera aquí mi fuentecita positiva, negativa. Es como que yo tuviera así 40 voltios. Como todos los elementos están en serie, prácticamente la corriente viene a ser la misma. El voltaje es mucho mayor que los zener que están aquí. Estamos hablando de un zener de 6 y un zener de 3.3. En este caso se van a polarizar estos de aquí también, más menos, está en polarización directa. Polarización directa. Y estos zener están, se podría decir polarizados, ¿no? ¿Cómo sería? Están trabajando en la zona de ruptura. Están en la de ruptura. Entonces, si es que están trabajando en la zona de ruptura, habíamos visto que la gráfica era así. Están trabajando aquí. ¿Sí? Entonces, cuando están trabajando en esta zona, el voltaje que va a tener el zener va a ser el voltaje que está establecido de fábrica. En este caso, 3.3 y 6 voltios. Ya, analicemos desde acá para el B sub 0. El B sub 0,1 va a ser igual al voltaje zener 2 más el voltaje del diodo de silicio. A ver, entonces, ¿qué valor sería el voltaje del zener 2? Fabricio. De 3.3 y el de silicio de 0.7. Y eso me da 4. Bueno, Yo tengo que mi voltaje de salida, si yo cojo mi multímetro de este punto acá, voy a tener 4 voltios. ¿Sí? ¿Está claro ahí? sí. Ya, mi voltaje de salida 2. Si yo ya tengo mi voltaje hasta este punto, simplemente tendría que sumarle el voltaje de acá. Entonces mi voltaje de salida 2 va a ser voltaje de salida 1 más el voltaje del zener 1. Ayúdame ahí, ¿qué valores? Sería el voltaje 0,1 4 voltios más el otro 6 voltios, me da 10 voltios. Tenemos el voltaje hasta ahí. ¿Qué más podríamos calcular ahí? Podríamos calcular, ya. Voltaje 10, 30, ya. El LED blanco. El LED blanco tiene un voltaje de 4 voltios. No sé si lo viste en la tablita que habíamos manejado en... El voltaje del diodo LED blanco, cuando se polariza ahí directamente, es un voltaje de 4 voltios. Este voltaje va a permanecer fijo, el diodo va a estar encendido y va a estar reflejando la luz blanca en este caso. Pero yo de aquí a acá tendría ya 4 voltios. ¿Sí? Yo con esto
puedo calcular mi voltaje en la resistencia. Si yo tengo que hasta, a ver, vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar aquí. Ya tenía que aquí tenía 4 voltios, ¿no es cierto? Hasta acá, de aquí a acá, tengo 10 voltios. De aquí a acá, tengo 14 voltios. ¿Sí? Y de aquí a acá, tengo 40 voltios. Yo puedo saber qué voltaje tengo sobre la resistencia R. ¿Sí o no, Fabricio? Sí. Ya, ayúdame. ¿Qué voltaje sería la resistencia? Para la resistencia sería los 40 voltios menos los 14 voltios. Muy bien. El voltaje en la resistencia sería 26 voltios. Ya, tengo voltaje, tengo resistencia, ley de Ohm, voltaje es igual a I por R. Puedo sacar la corriente. La corriente igual sería voltaje sobre resistencia. Entonces tengo mi voltaje, 26. La resistencia está dada, 1,3K. ¿Qué corriente tendría yo? Sería de 20 miliamperios. Listo. Entonces nos pedía la corriente a través del LED. Como estábamos analizando, esto en serie todos los elementos, todos los elementos sería la misma corriente que circula sobre R, la misma que pasa por el LED, la misma que pasa por el Zener de 6, por el silicio y por el Zener de 3.3. Entonces ya tenemos este valor. Nos dice la potencia suministrada por la fuente. Ya. Potencia no es más que estamos hablando en DC, voltaje por corriente. Tenemos el voltaje, la fuente es esto, es estos 40 voltios. Entonces tenemos los 40 voltios y la corriente que nos está entregando esta fuente es de 20 miliamperios. ¿Cuál sería la potencia? Sería de 800 más. Perdón, ¿cuánto? De 800 800 mili, mili- mili, milibar. ¿cierto? Entonces tenemos aquí cuál es la potencia consumida. ¿Cómo consume? En tal caso sería cuál es la potencia del LED y cuál es la potencia del Zener y que comparemos. Entonces la corriente va a ser la misma. La potencia en el LED va a ser igual al voltaje del LED por la corriente. En este caso, como era un LED blanco, el voltaje era 4 voltios. Vamos a tener 4 por 20 miliamperios. ¿Cuál sería la potencia del LED? Sería de 80 milibar. Milivatios, sí. Ahora lo mismo hacemos para el Zener. Potencia del Zener 6 es el Zener, déjame ver, Zener 1. Voltaje Zener 1 por la corriente. Zener 1 es de 6 voltios por la corriente de 20 miliamperios. ¿Cuánto sería? Sería 120 milibar. Nos dice, ya calculamos la potencia del LED, la potencia del Zener y prácticamente la potencia del Zener, si tú te das cuenta aquí, podríamos decir, si nos dice que cuál es la comparación, podríamos decir que la potencia del Zener es mayor que la potencia del LED. En este caso de este ejercicio, o sea, no es que sea siempre, sino que aquí en este ejercicio, eso es lo que está pasando. O sea, tenemos 120 milivatios sobre 80 milivatios. Entonces, esa sería la comparación que lo podríamos haber hecho ahí. ¿Sí? No sé si tienes alguna pregunta ahí, Fabricio. No, profesor, está claro. ¿Sí está claro? Sí. A ver. Ya, vamos por favor con
Eliana Taipe. Sí, profe, ¿me escucha? Ya vamos a analizar, verán si hay otro circuito. Ya, igual lo vamos a analizar aquí, yo voy escribiendo, pero te voy a pedir que vayas respondiendo así lo que vamos haciendo. ¿Sí? A ver, nos dice que en este circuito se creó, a ver, déjame ver cómo está. Ya tenemos una red, esta sería la red o circuito, para limitar a 20 voltios. Entonces, durante la parte positiva del semiciclo y a 0 voltios durante la exclusión negativa. Ya, entonces verás. En este caso, lo que se requiere es... Esta es la red. Entonces yo tengo, mi señal de entrada va a ser de este tipo, una sinusoidal de 60 voltios. Y lo que queremos es que acá siempre haya 20 voltios. Entonces se hizo este circuito con un Zener y un diodo de protección. Vamos a ver qué sucede. En el semiciclo positivo, analicemos desde aquí. El semiciclo positivo. Bien. Si venimos con el semiciclo positivo, el diodo, estamos hablando aquí de 60 voltios, ¿no es cierto? Sí. Este Zener es de 20 voltios. El diodo Zener, ¿cómo estaría comportándose? Inversa. Polarizado inversamente. Verás, hablamos así. Yo tendría el diodo está trabajando 60 voltios positivos. Estamos positivo, negativo, negativo, positivo. Ya. El diodo está aquí. O sea, el voltaje del diodo Zener es de 20 voltios. Pero tú ya le estás suministrando, estás en el lado, por decirlo así, esta era la parte de polarización directa. Sí, no quería llamarle polarización inversa, pero es como que polarización inversa sería hasta los 20 voltios. Pero como esta fuentecita nos entrega 60 voltios, prácticamente ya el diodo está trabajando en esta zona, en la de ruptura Bien. o en la de Zener. No sé si te queda clara esa parte. O sea, aquí tú le Sí. estás entregando un voltaje negativo, pero el diodo Zener tiene el voltaje de ruptura en 20. O sea, tú le estarías entregando como 60, que son por acá, por decirlo así. Pero si llega a los 20, ya está empezando a trabajar en esta zona, en la zona de ruptura. Eso hay que analizarle. Si el voltaje hubiese sido, por ejemplo, de 10 voltios, ahí estaría hablando así en polarización inversa como lo que tú dijiste. Pero como está en 60, pasó su zona de su límite máximo y está trabajando en ruptura. ¿Sí? Entonces eso tengámoslo en cuenta. Sigamos por acá. O sea, sigamos por acá. Este diodo, positivo, negativo. ¿Cómo está trabajando el diodo de silicio? Directa. Exacto, polarización directa. Entonces, como ya cuando nos muestra así el nombre, si no estuviera el nombre, podemos asumir que es un diodo ideal. Pero como está el de silicio, ya debemos considerar nuestra fuentecita ahí de 0,7. ¿Sí? En este caso, ¿qué voltaje yo tendría a la salida? Si tengo así el circuito, digamos que aquí está el Zener como esté trabajando en la zona Zener, tiene su voltaje Zener de 20 voltios. Ya tengo mi salida, mi resistencia y aquí tendría mi fuente de 0,7. Acá tendría ¿qué valor yo tendría
a la salida. Tocaría sumar de los de 20 y el 0.7. Mira, aquí ves. Si yo te pido aquí el voltaje en este punto y el Zener, como ya dijimos, estaba trabajando en la zona de ruptura, o sea, el voltaje que siempre vas a tener en estos dos puntos va a ser 20 voltios. Por ende, este punto es el mismo punto que acá, y este punto es el mismo punto que acá. Cuando hay una sola línea sin los circuitos, si yo mido aquí, es lo mismo que midiera acá. Entonces, si yo mido igual, perdón, para entenderlo claro esto. Si yo cojo y mido aquí, o esta señal mismo le tomo acá, es el mismo punto, o sea, estamos hablando del mismo punto. Igual, si yo pongo la otra punta de prueba aquí, es lo mismo que yo pusiera la otra punta. Como no hay ningún elemento resistivo, inductor, ni capacitor, ni nada, es lo mismo que yo pusiera acá. Entonces, ¿qué valor yo tendría en mi voltaje de salida? 20. 20 voltios, claro. ¿Claro hasta ahí? Brandon, sí. Profe, disculpe una pregunta. Lo que le hizo el diodo Zener, la polarización debería ser al revés, menos y más. ¿Por qué le cambió ahí abajo en el gráfico que hice? Ah, ya. Sí, sí, sí. Verás, cuando esa parte hay que analizar. Si el diodo Zener estuviera, pero ya te entendí dónde. Si el diodo Zener estuviera de esta forma. A ver, no. Si el diodo Zener estuviera de esta forma. Y yo vengo con mi voltaje positivo y negativo de la fuente. Estoy comiendo la resistencia. Voy a ver por aquí. Ya, ahí cómo se encuentra el diodo Zener. En polarización directa. Exacto. ¿Te acuerdas? Bueno, recién acabamos de ver. Tenía esta forma, es igual que la misma forma del diodo. Polarización directa. Entonces está aquí. ¿Cómo me funcionaba en polarización directa? Como una fuente. Ahí sí, en este sentido. Digamos, no, está bien, en este sentido de 0,7, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe, usted dice. Verás, ya, exacto. El voltaje Zener es el que te dice el diodo, en este caso te dice el voltaje Zener de 20 voltios. Ya. ¿Qué pasa si yo le giro? Vamos a girarle ahí. Hasta ahí estábamos bien, está en polarización directa. Borrémosle el diodo, voy a girarlo nada más. Esto, porque esto no es que lo giras y se cambia, esto sí se mantiene, ando, acá todo. Ya, ahí cómo se encuentra el diodo. En polarización inversa. Sí, es lo mismo que dijo, perdón, Eliana. Estábamos hablando de ese temita aquí en esta parte, justo aquí. Se lo acuerdo aquí. Sí, o sea, digamos que está en polarización inversa, pero en polarización inversa estuviera hasta los 20 voltios. Hasta que yo tuviera 20 voltios. ¿Sí? Porque ese es el límite del Zener. Entonces, hablaríamos de polarización inversa si mi voltaje sería máximo hasta 20 voltios. Pero como este voltaje de entrada de la fuente es 60 voltios, esos 60 voltios estarían por acá. Y no hay, la gráfica no dice que va para allá, sino si llega a 20, o sea, si supera valores de 20, empieza a conducir. Entonces, pero empieza a conducir y se mantiene en el voltaje de 20 voltios, que ya está en la zona de ruptura. Entonces, perdón, aquí era 60. Entonces, está un poquito más allá de la zona de polarización inversa. Está ya dentro de la zona de ruptura o la zona Zener. Entonces, aquí ya cuando sobrepasa este valor cuando ya está en la zona Zener, conduce, pero conduce hasta un valor de 20 voltios positivos, o sea, más o menos. Sí, no sé si ahí quedó clara esa parte. Sí, profe.
O sea que si es que está, si es que es menos de 20 voltios, es decir, iría al revés la polaridad, en otras palabras. Si está en menos de 20 voltios, está, por ejemplo, como les decía, digamos que era 10 voltios. Que la entrada sea 10 voltios, estás, déjame anotar, déjame seguir rayando aquí, con azul, aquí, estarías aquí. Ahí sí estarías en polarización inversa y tú lo que tuvieras es esto, circuito abierto. ¿Sí? No sé si ahí te quedó claro, Brandon. ¿Les Sí, quedó profe. claro? Pero, o sea, en otras palabras, no, nunca sería como que la polaridad invertida, ¿no? Ya vamos a hacer justo, ahorita es un ejercicio así, ya vamos a analizar cómo saber si es que el Zener está polarizado, está en ruptura, está en polarización directa o digamos que está en la mitad. O sea, aquí tendríamos tres zonas. O sea, bueno, tenemos tres zonas siempre, sino que lo que les decía, el diodo normal, polarización directa, trabaja igual el Zener. Se comporta como una fuente de 0,7 y circuito abierto, circuito cerrado, perdón. La zona de polarización inversa es como decir una zona intermedia que queda como circuito abierto. Es igual como hablábamos de los diodos. Pero hay que analizar este tema. Si ya me paso el voltaje que me dice mi diodo y estoy polarizándolo inversamente, por decirlo así, ya se me convierte en una fuentecita. ¿A qué valor? Al voltaje Zener. Entonces hay que analizar que pase, que llegue o sobrepase este valor del Zener para decir que está activado que está encendido o está apagado el Zener. No sé si ahí quedó claro. Si no, igual lo repetimos. La idea es que Sí, quede profe, clarito muchas esta parte. gracias. ¿Sí? O sea, claro, si es que hubiese sido un voltaje, digamos que el voltaje de entrada ya no los 60, sino lo que decía yo, por ejemplo, 10 voltios, que era mi voltaje de mi sinusoidal de 10 voltios. Ahí yo venía y, claro, lo primero que se me ocurre, está más, menos, está en polarización inversa, lo que dijo Elian y lo que tú dices también. Y vengo acá a mi grafiquita, digo, estoy con menos 10. Para el Zener es menos 10, o sea, esos 10 positivo. Entonces digo, estoy en polarización inversa, circuito abierto. Pero en este caso, el voltaje supera mucho al del Zener, estamos hablando de 60. Entonces, como te digo, el Zener, la curva llega hasta los 20 y de ahí conduce y se comporta como como una fuentecita de voltajes, como que yo tuviera aquí mi fuente de voltaje positiva. ¿De qué valor? Del valor del Zener, 20 voltios. ¿Sí? Entonces, el 60 está por acá, pero yo voy a mis 20 y ya entro a mi zona de ruptura. ¿Sí? Podría haber tenido 100, por ejemplo, 100 voltios. Como está mucho mayor que los 20, va a conducirse hasta el valor de 20. ¿Sí? Entonces, profe, en conclusión, para entrar a la zona Zener, vamos a tener que tener un voltaje mayor para que después tener el Sí. voltaje Zener. Sí, ahorita es un ejercicio que está más que nada para ir aclarando estas dudas de si está en polarización directa, si está en polarización inversa. Como dijo Brandon, como dijo Eliana, o sea, lo primero que se les ocurrió es más, menos, menos, más, polarización inversa, pero hay que analizar hasta qué punto llegó si sobrepasó el voltaje de ruptura o no. Y eso es lo que este ejercicio está hecho para que sobrepase. Ya vamos a ver condiciones para las cuales nosotros sepamos si es que está encendido o apagado el Zener. Eso es muy importante. Encendido quiere decir que está dentro de su zona. Y apagado quiere decir que puede estar aquí o puede estar por acá. ¿Sí? A ver. Listo. Entonces yo aquí en el semiciclo positivo, como habíamos analizado Eliana, perdón, voy a tener siempre mi fuentecita de 20 voltios. Lo que te decía, ya el diodo está en su zona Zener, su zona de ruptura. Entonces tengo mis 20 voltios. Es como que yo a mi Zener lo convierto en esto. Porque, como les digo, estamos ya acá. Estamos trabajando en esta parte. ¿Sí? Sí. Ya, lo que sí te decía es, bueno, el voltaje. Aunque tú veas por acá esta resistencia y acá veas la otra fuentecita que también está polarizada. Tú tienes que basarte aquí. Este cable es el mismo que el de aquí. Entonces, estamos hablando del mismo punto.
como que yo midiera aquí o midiera acá, me da lo mismo, porque no hay nada, no hay ningún elemento ahí. Igual si yo mido aquí, es lo mismo que yo midiera acá. No hay ningún elemento activo, pasivo que esté ahí. Entonces mi voltaje va a ser 20 voltios. Y 20 voltios en continuo, porque es una fuentecita. ¿Sí? Sí. Ya, ahora vamos a ver qué pasa en el semiciclo negativo. Yo vengo aquí, déjame borrar todo esto. Y ahora entonces, vamos acá la salida. El Inge, semiciclo lo que tienen los positivo, 20 voltios es en el semiciclo positivo. perdón. Lo que tienen los 20 voltios sería en el semiciclo positivo. Sí, ahorita lo estoy graficando acá, no sé si lo ves en amarillo, estaba tratando de hacerle la gráfica. A ver, no, póngame aquí, encima de la señal mismo. Todo ese análisis es para decir, para llegar aquí, 20 voltios. 20 voltios. Yo voy a tener aquí fijos mis 20 voltios. Así, tipo como una especie de cuadrado, lo que esté en amarillo. Eso es lo que voy a tener yo, mi señal de salida. En 20 voltios. Ya, ahora, ¿qué pasa en polarización? En el semiciclo negativo, vamos a ver qué pasó en el semiciclo negativo. Entonces, yo aquí tengo negativo, positivo. Vendría para acá, vendría para acá. Está negativo, positivo. ¿Cómo lo podrías decir que esté este diodo del Zener? En polarización directa. Sí, bueno, estaría en polarización directa, pero ya vamos a ver qué va a pasar ahorita. Ya pasamos este diodo, este de acá, ¿cómo estaría? Inverso. Ok, inversa, ¿cómo actúa? En circuito abierto. Exacto. Ya. Si llego acá y este está en inversa, no me va a permitir el paso, el flujo de la corriente. O sea, mi corriente aquí va a ser igual a 0. Entonces, si no tengo corriente, esto es como que tuviera aquí una resistencia. Vamos a manejarle aquí el Zener. Perdón, ya le di la vuelta de gana. Aquí abierto. Entonces, la corriente aquí, no hay corriente, está cortado el paso, no hay nada en la corriente igual a 0. 0. Entonces, si yo no tengo aquí, ¿qué voltaje crees que tendré aquí? No sé si. ¿El Bien. del Zener? ¿Perdón? ¿El del Zener? 20. Decíamos que, a ver, que la corriente es 0. La 0. grafiquita del diodo, es así. Esta es la corriente. Si la corriente es 0, ¿en qué parte, hasta medio choca esto, pero bueno. ¿En qué zona estaría, por decirlo así, el diodo? Cualquier diodo, si es que mi voltaje es 0. ¿En 0? Mi corriente es 0. Estaría, ¿En 0? por decir, sí, en polarización, o sea, estaría en polarización inversa, por decirlo así de una manera. Estaría abierto. Tienes abierto aquí, está abierto aquí, está abierto acá. Tú tienes aquí, o sea, estás midiendo en este punto y en este punto que no va a ningún lado, que no tienes ninguna referencia. ¿Qué voltaje tendrías ahí? 0. Exacto, sí, muy bien. O sea, no tienes a dónde ir, es como que tuvieras aquí así. Estás midiendo. Primero, por aquí no va a ir ninguna, por la resistencia está. No va a ir ninguna corriente porque no hay, la corriente es 0. Entonces no tienes nada, aquí estás cortado, está cortado el camino, el voltaje es igual a 0. Entonces en el semiciclo negativo, tu señal va a ser 0 voltios.
perdón, 0, 20, y tendrías así. 20, 0, vuelve el semiciclo positivo 20, después vuelve 0. ¿Sí? No sé si quedó clara esa parte. Sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí? No. Chévere. Te agradezco, Eliana. Ya, profe. A ver. Entonces, lo que les decía, bueno, ese ejercicio estaba para un poco quedar claro esta parte del, la curva viene a ser la misma. O sea, si hablamos del diodo Zener, la curva sigue siendo la misma. En esta parte se comporta como polarización directa. De aquí para acá, polarización inversa. Sino que la diferencia es analizar esta parte de acá. Si llega o no llega a la zona de ruptura o la zona Zener. Y si llega, si se activa o no se activa. ¿Sí? A ver, entonces, vamos a analizar en este caso una fuente fija. Ya. Vamos a hacer un primer análisis. Si yo mantengo, perdón. Ya, si yo mantengo mi fuente de entrada fija y mi resistencia fija. Ya. Ya, si yo tengo estas condiciones, si mi ejercicio mantiene una fuente fija y una resistencia, ya, una resistencia de entrada. Ya. Si yo tengo una resistencia de entrada fija, en este caso, bueno, estas fórmulas salen de un pocotón de análisis, pero es interesante llegar a estas fórmulas. Debemos llegar a calcular el voltaje, este voltaje B. ¿Cómo se calcula este voltaje B? Bueno, estas fórmulas aparecen por este paso. Primero, hacemos de cuenta de que no hay el sender, lo quitamos el sender y vemos cuál sería el voltaje, que nos determine el voltaje en la carga. Pero aquí el análisis lo que tenemos que tomar en cuenta es esto. Si el voltaje de la carga es mayor o igual que el voltaje del zener, este se encuentra encendido. Encendido, hablábamos que está trabajando ya en su zona, acá, en su zona de ruptura. Si el voltaje que vamos a calcular es menor que el voltaje zener, este estará apagado y se encontrará por alguna parte de aquí, ¿sí? De lo que le llamábamos polarización inversa. Entonces, de esa manera se puede determinar si un zener se encuentra activado o no está activado si nos dan estas dos condiciones, una fuente fija y una R fija. Esto lo vamos a hacer ahorita con un ejercicio. RL, listo. A ver, vamos por favor con Juan. Ah, no, ya con Juan ya conversamos, perdón. Renato Montal. Sí, profe. Ya, Renato, contigo vamos a analizar este circuito. Ya, verás, nos pide, aquí está el circuito. Igual lo voy a hacer acá y contigo vamos conversando y revisando. Y aquí está el circuito, nos dice determina el BL, BR, y Z y el PZ. Ya. Tenemos la formulita de acá. Listo. A ver,
A ver, vamos ahí. A ver, nos dicen que calculemos el BL, BR y las corrientes. La corriente de IZ y la PZ. Y la potencia del zener. ¿Ya? En este caso, primero, vamos a calcular esto. El voltaje L para determinar si el zener está encendido o está apagado. Entonces, vamos ahí. RL es la carga, 1.2K. El voltaje de entrada nos dice 16 voltios. Y sobre R más R es 1 más 1.2. ¿Qué valor tendríamos de BL? Sería 87.272.72. Aquí es K, aquí es K también. Es un K más 1.2K. Una pregunta, profe. ¿Sí? Armando. Para este análisis está considerando como que ese diodo de Zener está abierto. Sí, correcto. Exacto, prácticamente es un divisor de voltaje, pero con el valor que nos calcule en este momento, sí, tú ya lo viste ahí bien claro, es un divisor de voltaje. Aquí tengo una R y tengo la otra R. Simplemente lo estoy calculando para saber si me dispara o no me dispara, si se enciende o no se enciende el zener. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor nos salía, Renato? Sí sale 87.27. 87. No debe salir. A ver, 1.2. Sí, es 0.9. 1.2K por 16. Y divídele para 2.2K. Es 8.72 voltios. Sí, 8.72. Ya, ahí sí. Por ahí se te estaba yendo más de cero. ¿Por qué no podría salir 80, 86? Porque si tú tienes 16 voltios en tu divisor de voltaje, nunca vas a tener un valor mayor que este. O sea, el divisor de voltaje lo que te hace es, como su nombre lo dice, dividir. Podría ser 9 y 7 voltios, por ejemplo. Pero nunca te saldría un valor mucho mayor que el de la fuente. ¿Sí? Eso solo así como para hablar un poquito de esa parte. Listo. 8.72. Este valor es el BL, es menor que el BZ. ¿Dónde está el BZ? Está aquí, es dado en el enunciado. Ya. Regresemos una diapositiva más a ver qué nos dice. Aquí nos dice que si el B es menor que el BZ, este se encuentra apagado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir apagado? Quiere decir que no le está polarizando. A ver, volvamos otra vez. Ya. Si pasa esto, quiere decir que está apagado. Apagado está el zener. ¿Qué quiere decir apagado? Quiere decir que esto está en circuito abierto y prácticamente el zener se desapareció de ahí. Apagado, está abierto aquí. Es como lo que decía Armando, es como que estuviéramos solo un divisor de voltaje. Y si ya tengo el BL, puedo determinar el BR va a ser igual al voltaje de entrada menos el voltaje de la carga que calculamos. ¿Qué voltaje sería? 16 menos 8,73, 8,72. ¿Qué valor sería el BR? 7.27. Muy bien, 7,27. Divisor de voltaje, la suma de los dos voltajes nos debe dar el voltaje de la fuente. Eso está claro. Claro, la parte esa de ese divisor de voltaje que nos apareció ahí. Ya, si tengo voltajes, tengo la corriente.
Ya, podría contestar la otra pregunta. Si no tengo nada aquí, ¿tendría yo alguna corriente que fluya a través del Zener? Si yo tengo así. No, en el Zener no hay corriente. Sí, está apagado. O sea, cuando está apagado quiere decir que está así el Zener. O sea, está en circuito abierto. Ya, tengo aquí, o sea, la pregunta era, ¿tengo por aquí alguna corriente que fluya en un camino que está abierto? No. Ya, correcto. Entonces esto es 0 amperios. Por ende, esta es la IZ. La IZ. Si yo tengo 0, PZ, la potencia va a ser igual al voltaje del Zener por la corriente del Zener. ¿Qué potencia tendría? Igual 0. Exacto. Sí. Claro ahí. Sí. Sí. Esto, lo que les decía, ahí lo importante es determinar si está apagado o prendido el Zener. En este caso está apagado el Zener. Esto es lo que nos hace la parte literal A. El literal B va a ser una pequeña modificación en la carga y vamos a ver qué pasa. O sea, lo lógico es que se enciende el Zener, pero vamos a ver cómo se enciende, ¿sí? Y ahora vamos a hacer igual la parte B. En este caso ya no es 1.2, sino es 3K. Vamos a calcular para el análisis, empezamos por aquí. BL va a ser igual a 3K por 16 sobre 3K más 1K. ¿Puedes ayudarnos ahí? ¿Qué voltaje sale? Eh, 12 voltios. BL es mayor que el BZ, porque el BZ es 10 voltios. En este caso, el Zener se enciende. El Zener se enciende. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener aquí? Si el Zener se enciende, estábamos hablando que para decir que está encendido está en esta zona de acá. Ruptura, aquí estaría. El Zener encendido. Entonces yo sustituyo aquí. Mi Zener se va a convertir en una fuentecita de 10 voltios. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería el voltaje en la carga? Si yo ya sustituí, porque está encendido, sustituyo aquí mi Zener como una fuentecita de 10 voltios. ¿Qué voltaje tendría yo aquí? 10 voltios. Exacto. Es lo mismo que habíamos visto con Eliana. Es lo mismo que yo te pusiera la punta aquí. O como no tengo ningún elemento, es como que yo trasladara acá la punta, igual de este lado, traslado la punta de prueba a este lado, tengo mis 10 voltios. Claro esa parte, ¿no es cierto? Y sigo haciendo lo mismo. Si sé que tengo 16 aquí y tengo 10 acá, ¿qué voltaje sería en la resistencia? En 6. Bien. Exacto. Si lo ponemos así paso a paso, sería el voltaje de entrada menos el voltaje Zener. Sería 16 menos 10, 6 voltios. Muy bien. Seguimos calculando. Aquí necesito la corriente del Zener. Ya. Una vez que a ver, tengo ya... Yo tengo aquí, puedo calcular mi corriente por la RL. La corriente que va a pasar por la RL va a ser igual al voltaje RL, el voltaje R sobre la R. Calculemos aquí la corriente. Sería igual a los 10 voltios sobre la resistencia de 3K. 3.33 miliamperios. 3,33 miliamperios. Aquí tendría, también puedo calcular la corriente que pasa por la resistencia del aire.
lo mismo. Tengo voltaje, tengo la resistencia, puedo calcular esta corriente en R. ¿Qué valor nos saldría? Voy a borrar esto. 6 miliamperios. Tengo esta corriente que está pasando por la R, tengo la corriente que pasa por la RL. Si vemos aquí, leyes de Kirchhoff podemos entrar, aplicar aquí en este punto aquí, ¿verdad? Bueno, borramos todos estos gráficos. En este punto de aquí aplicar la ley de corrientes. Entonces tengo que la corriente en R, la corriente que entra es igual a todas las que salen. En este caso salen la IZ más la IL. ¿Sí está claro esta parte? Es Sí. un nodo. Aquí tengo las dos corrientes que están saliendo. Esta corriente está entrando. Entonces, IR va a ser igual a IZ más IL. Nos pide la corriente que pasa por el zener. Entonces, despejo aquí. IZ va a ser igual a IR menos IL. No sé qué es el amarillo. Entonces, la IZ va a ser igual a los 6 miliamperios menos los 3,33 miliamperios. ¿Sí? ¿Cuánto tendríamos en IZ? 2.67 miliamperios. Miliamperios. Ya, asimismo, si nos pide la potencia del zener, va a ser igual al voltaje del zener por la corriente del zener. Tenemos ya la corriente del zener, el voltaje del zener es los 10 voltios. ¿Cuánto sería? 10 por 2,67 mili. $26.67. Milivatios. Aquí hay que hacer, bueno, una pequeña aclaración. O sea, aquí lo único que nos dice es que el zener soporta máximo, es un zener que soporta 30 milivatios. Y en este ejercicio, como lo hemos hecho, la potencia que nos sale es de 26,7. Entonces, por ende, trabajaría en condiciones normales. ¿Sí? Eso nada más. No sé si te quedó claro ahí, Renato. Sí, profe, todo claro. Chévere. Listo, todos. ¿No hay ninguna pregunta ahí? Vamos a hacer otro análisis. A ver, vamos a ver con alguien. Santiago Cataño. Santiago. Igual espero con todos interactuar porque sí lo estoy anotando y estoy tratando de no repetir. Entonces, Santiago, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya. Listo, Santiago. Contigo vamos a hacer este análisis. Vamos a... anteriormente vimos una fuente fija y una R fija. En este caso vamos a analizar con una fuente fija y una R variable. Lo interesante aquí es que vamos a tener que determinar una R mínima. Esta R mínima nos dará una corriente máxima y también hablaremos de corrientes máximas, corrientes mínimas, resistencias máximas, resistencias mínimas, para poder encender. O sea, lo que nos interesa aquí es encender el zener y que él trabaje en su región de ruptura o la región de zener acá. Aquí hablamos de encender. Entonces vamos ahí, verás. Está aquí el ejercicio. Dice, para la siguiente red determine los intervalos de RL y L. Lo que decía, la RL mínima, la RL máxima, el IL mínimo y IL máximo para que el voltaje de la carga se mantenga en 10 voltios. Ya, aquí no vamos a analizar que esté encendido o apagado. Aquí lo que vamos a hacer es determinar con qué valores, a qué valores yo le pongo a esta resistencia, qué valores podría utilizar para que este permanezca encendido. Ahí es donde aparecen las formulitas que estábamos viendo.
Entonces vamos primero con la RL mínima. La RL mínima es igual a la R por voltaje del Zener. Déjame anotar aquí. Voltaje de entrada menos voltaje de Zener. Bien. Tenemos todos estos datos, entonces vamos a empezar a calcular la RL mínima. El R dice 1K. El voltaje Zener de este diodo es el mismo enunciado, 10 voltios. 10 voltios. El voltaje de entrada en este caso ha cambiado, 50. Y el voltaje del Zener, 10. Ya. Por favor ahí, ¿qué RL sería mínima? 250 amperes. Ya. Una vez que tenemos esta RL, podríamos sacar la... Tengo esto. Puedo sacar igual la IR. ¿Cómo sacaríamos la IR? Como les decía, bueno, aquí no estamos, en el primer caso en el que teníamos una R fija y una fuente fija, estábamos determinando a ver si se encendía o no se encendía. A través de estas fórmulas vamos a calcular las resistencias mínimas y máximas para que se pueda encender. Ahorita ya hemos calculado la RL mínima. Vamos a calcular ahorita la corriente que pasa por la resistencia, por esta de acá, la IR. ¿Qué voltaje sería el que está pasando por la resistencia? Los 50 voltios. ¿Seguro los 50? Sí. Mira, tienes aquí 50 voltios, ¿no es cierto? De aquí a acá, perdón. De aquí a acá tienes 50 voltios. Aquí el Zener se comporta en una fuentecita de 10 voltios. Entonces, yo para determinar el voltaje en la resistencia sería el voltaje de entrada menos el voltaje Zener sobre la resistencia. ¿Sí? Ahora sí, dime cuál sería el voltaje en la resistencia. Mm, 40 miliamperios. 40 miliamperios. Listo. Sí le entendiste que no son los 50, porque aquí como tienes esta fuentecita, ya le restarías estos 50 menos los 10 y te quedaría 20 voltios nada más en la Sí. resistencia. Ya, chévere. Ya, entonces tengo mi corriente. Puedo yo calcular la corriente. Ya. Tengo esta R, tengo aquí, tengo la corriente del diodo. Puedo calcular la IL. La IL mínima sería. Mínima. Igual aquí en este nodo sería la IR menos la IZ. La IR acabamos de calcular 40 miliamperios. La IZ utilizamos la del fábrica, o sea, la que nos da el enunciado, porque esta sería la mínima corriente que yo necesito para que esté activa, 32 miliamperios. ¿Cuál sería la IL mínima de la carga? 8 miliamperios. Muy bien. 8 miliamperios. Miliamperios hasta 40 miliamperios sería lo máximo, que es 32. Ya, verás. Entonces yo tengo aquí la corriente mínima que atravesaría la carga. Yo puedo sacar de esta manera la R máxima. ¿Recuerdas? Bueno, estos valores los voy a borrar. La R máxima va a ser igual al voltaje Zener sobre la corriente de la carga mínima.
Voltaje Zener, estábamos hablando de aquí, que aquí está encendido. Tenemos los 10 voltios sobre los 8 miliamperios. ¿Qué valor nos daría ahí? 1.25 kilómetros. Entonces, yo tendría ya, bueno, 1.25. Ya. Entonces, verás yo aquí. Para que mi voltaje en la carga sea 10 voltios. Si hacemos aquí en función de la resistencia, yo voy a tener que la resistencia mínima era 250. Eso fue lo que calculamos al inicio, 250 ohmios. ¿Hasta qué valor este va a estar activado el Zener? Hasta un valor de 1,25K. Entonces, cualquier resistencia RL que yo le ponga dentro de este rango de 250 ohmios hasta 1,25 va a hacer que mi Zener se encuentre en la zona activa. ¿Sí? Asimismo nos pide el intervalo. Sí. Ahí le puso R min. No sería máximo. No, Max es, perdón. Max, aquí está Max. Y asimismo, para que yo me mantenga en los 10 voltios y la corriente de la carga variará desde 8 miliamperios hasta 40 miliamperios. Pero la corriente en la carga, bueno, esta gráfica es solo, esta acá deberíamos enfocarnos más en la resistencia, porque esta es la que determina, por ende, la corriente. ¿Sí? Entonces, si yo cojo y aquí esta R debería estar dentro de este valor, dentro de cualquiera de estos valores, para que esté activado el Zener. ¿Sí? No sé si tienes alguna pregunta ahí, Santiago. ¿No? Listo. Ya, verán, entonces, ahorita el análisis, la última, en cambio, tengo una R fija, R carga, R load, R carga fija y una fuente variable. Entonces, yo quiero saber hasta qué valores de mi fuente, en este caso de mi PI, me mantendría encendido el Zener. ¿Sí? Entonces, voy a utilizar estas de aquí. Entonces, yo voy a determinar primero el PI mínimo. Eso está en las fórmulas min. Estaban en la diapositiva anterior. Entonces esto va a ser igual a, déjenme verle, RL más R. Todo esto que multiplica el voltaje Zener sobre RL. Ya. A ver, vamos por favor con Ronald. Ronald, ayúdame aquí. Ronald. Sí, buenas tardes. Bueno, dale. Vamos ahí contigo. A ver, el RL estamos diciendo que es 1.2K. El R estamos hablando de 220 ohmios. 220, perdón. El voltaje Zener 20 voltios. Y la RL igual 1.2K. ¿Cuál sería el voltaje L mínimo?
Ya la dije un momento. Se me quedó. No me aparece todavía lo que está escribiendo. A ver, verás, tómale, yo te voy diciendo entonces. 1.2K más 220. O sea, 1200, 1420 por 20. Ya, Inge. ¿Ya te apareció o ya le multiplicaste por 20? Sí, ya, no, ya me apareció ya. Ya. Me Veamos. dio 23.66. 6 voltios. Listo. Ahora de la misma forma calculemos la IL. Tenemos ya el voltaje del Zener. Tenemos la resistencia, podemos calcular la IL. Va a ser igual al voltaje Zener sobre la resistencia L. 20 dividido para 1.2K. Me quedó con 0.01, 0.016. En este caso sería Más de 16. Bueno, sí podrías dejarle ahí. Amperios o 16 miliamperios, podrías haberlo dicho. sí. ¿Sí? Tienes la corriente que pasa por el Zener, puedes calcular la IR. ¿Sí? Es la suma del IZ más IL. IZ te está dando acá 60 miliamperios más 16 miliamperios que acabaste de calcular, son 76 miliamperios. ¿Ya? Con esto podríamos sacar la BI máxima. Esta era BI, perdón. BI máxima. La BI máxima sería con esta corriente que acabas de calcular. Esta corriente es la que fluye, IR, la que está fluyendo por la resistencia. Y más el voltaje del Zener. Entonces simplemente estamos haciendo el voltaje de la resistencia más el voltaje del Zener. Ese sería el voltaje de entrada máximo. IR, 76 miliamperios por 220 más 20. ¿Cuánto te saldría el BI máximo? Me quedaría a ver. $36.72. Entonces, esta fuente te trabajaría desde los 23,66 voltios hasta los 36,71. Si tú tienes de entrada este valor, en tu carga vas a tener los 20 voltios. ¿Sí? Como les decía, el primer ejercicio que analizamos era para saber si estaba activado o encendido o apagado el Zener. En los otros dos análisis ya son dos condiciones diferentes, pero ya asumimos, o sea, partimos de que va a estar encendido y calculamos con qué condiciones mínimas y máximas el Zener va a estar encendido. ¿Sí? No sé si está claro ahí, Ronda. Sí, Inge. Chévere. ¿Alguna pregunta ahí? Ya. Verán. Hay una partecita que... ya. Esto de los circuitos multiplicadores y triplicador y cuadruplicador. Esto les voy a pedir que lo simulen para revisar esta partecita la próxima clase. No, a ver. La próxima semana. Igual les voy a subir como tarea que simulen solo estos dos circuitos para el próximo martes. Que lo hagan tranquilamente. Ya. Quiero entrar a esta parte que era lo que
lo que queríamos abordar en circuitos integrados. En circuitos integrados hay unos reguladores que son los 78XX, donde XX significa el valor. Ustedes van a utilizar mucho estos en práctica, 7805. ¿Qué quiere decir? Este valor, el 0,5 va a ser 0,5 voltios, va a ser su salida. Habrá un 7812, que su salida será 12 voltios. Como decíamos, esta parte de los rectificadores va una vez después de los filtrados y todo eso es para mantener mi señal. Por ejemplo, yo tengo aquí un 7805. Voy a mantener siempre mi señal en un valor de 5 voltios. Entonces, si yo tengo 9 voltios y le pongo un regulador de 0,5, me va a mantener los 5 voltios. Más adelante tal vez ustedes ven, creo que algunos ven digitales o cosas por el estilo, entonces ahí ya se manejan niveles TTL, que son niveles altos, niveles bajos, que el nivel bajo se considera 0 voltios y el nivel alto o nivel 1 lógico se considera 5 voltios, por ejemplo. Ahí se utiliza bastante esto, hay circuitos que trabajan con polarización de 5 voltios y se pone un integradito. Estos por lo general van así, tienen un pincito de entrada, como dice aquí, pin de entrada, pin de tierra y pin de salida. Entonces ingreso por aquí mi señal de 12 voltios, por ejemplo, al pin 1, el pin 2 le envío a tierra y por el pin 3 ya tengo 5 voltios y he pasado por este integrado. ¿Sí? Es un poco de los 7805. A ver, déjenme ver esto. Ya, y este es el que ustedes van a ver incluso en la práctica de laboratorio. Van a manejar o les van a pedir que consulten acerca del 317, el LT317A. ¿Qué es lo que hace este integrado? Este integrado prácticamente, bueno, es una fuentecita ya regulable. O sea, yo varío aquí estas resistencias, la R1 y la R2, y voy a tener un voltaje de salida. Esto es muy interesante, ya que de esta manera yo puedo tener una fuente de voltaje variable. Entonces, simplemente si pongo aquí un R2, un potenciómetro, voy a poder ir cambiando de un valor a otro. Esta es la fórmula general, la que va a decir en el manual. Pero hay que tener en cuenta que esta I de Hoods, que es la corriente que va por este pin, suele ser muy pequeña, en el orden de los miliamperios. Entonces, algunas literaturas, en algunos enunciados, van a ver que no está con esta parte. ¿Por qué? Porque tiene una explicación, porque la corriente es demasiado pequeña. Entonces, si yo quiero hacer una aproximación, le borro toda esta parte y con esta formulita me quedo. ¿De dónde aparece esta fórmula o por qué se da esta fórmula? Este integrado, la composición del integrado, por decirlo así, hace que en este pin, desde este pin de voltaje de salida al voltaje de ajuste, yo tenga 1,25 voltios. O sea, ya es la estructura misma del integrado. Entonces, a partir de eso me aparece este 1,25 y lo demás ya solo es un poquito de cálculos como un tipo divisor de voltaje para saber qué señal tengo a la salida. Entonces, como les digo, habíamos esta parte del IDA-HUS. Si quisiéramos hacer más a detalle, nos podría dar un IDA-HUS y volver a tener toda la ecuación completa, pero para el siguiente ejercicio que lo vamos a hacer rapidito antes de que se acabe la clase, es esto de aquí. Diseñar un circuito cuyo voltaje de salida sea 24 voltios utilizando un LM317. Junto con los duplicadores y triplicadores, les voy a pedir esta simulación. Simplemente van a poner una fuente. No les voy a pedir la rectificación ni nada de eso. Vamos a poner aquí una fuente de, por ejemplo, si quiero 24 voltios, el voltaje de entrada de ley va a ser mayor. Entonces vamos a ponerle aquí 30 voltios. Vamos aquí, quiero 24 voltios. Déjenme regresar a la... Ya. Entonces verán, hagámosle rapidito aquí. Por ejemplo, aquí van a poner una fuente. No les voy a pedir las etapas previas porque eso ya hacen en el laboratorio, pero quiero ver
que lo simulen esto. 30 voltios. Buscan el LM317. Si no lo tienen, me avisan y yo les indico cómo. Creo que en alguna práctica les indican cómo ingresar elementos. Pero si no, igual me avisan para si no aparece. Ya colocan los capacitores de entrada y los capacitores de salida. Ya son valores fijos dados por el fabricante. Ahí lo ponen un micro, 0.1 micro. Y ahora sí, me dijo que yo quería 24 voltios a mi salida. Entonces voy a poner 1,25. 1 más R2 sobre R1. En esta parte yo puedo asumir. Asumo R2, por ejemplo, 1K. ¿Ya? Y lo que tendría que hacer es despejar la R1. Entonces vamos despejando ahí. 24. 1,25 por 1 más 1K dividido para R1. Ya, ¿alguien que me ayude con este despeje? Sería 1,25, le paso al otro lado. Sería 24 menos 1,25 es igual a 1,25K sobre R1. R1 es igual a 1,25K dividido para 24 menos 1.5 son 23, 22, 75. ¿Ya? ¿Qué valor nos saldría de R1? 1.25K dividido para 22.75. 54,95 ohms, profe. 54,95 ohms. Ya, podrían simularle tal como está, o si no, igual le varían un poco la R2. Es sencillo esta parte, no creo que está complejo. ¿Tienen alguna duda? Justo, perdón, quería acabar esta partecita para acabar el capítulo 2. ¿Tienen alguna duda en este integrado? Inge, ¿cuál nomás debemos simular? El que está en pantalla ahorita y ¿cuáles son los otros dos? Sí, este lo pueden simular tal como acabamos de hacer, pero si quieren lo cambian las series para que practiquen un poquito, porque de ley ha de ver uno así en la prueba. Y estos dos de aquí, pero igual les voy a escribir así todo bien detalladito. Sale el duplicador nomás, solo este de aquí. No les voy a pedir que simulen este duplicador y que prácticamente hagan el que acabamos de hacer, pero simulado. Sí, esos dos nada más, para la próxima semana. ¿La prueba basta este tema? ¿O? Sí, justo por eso quería abordar hasta este último tema y ahí acabaría la prueba 2. Por favor, igual harán los deberes que es para este viernes y de ahí prácticamente sale la prueba. Sí. Ya muchachos, suerte, perdón. Ya les dejo. Luego Que les vaya bien.